Localización de los huesos de la cara. Hueso frontal. Está situado en la parte antero-superior del cráneo. Presenta dos porciones, una vertical convexa por su cara anterior que forma parte de la calvaria y otra horizontal que contribuye a formar parte de la zona anterior de la base del cráneo. Su principal función, además de dar forma a la frente, es la de proteger los lóbulos frontales del cerebro que están situados en la parte detrás de este hueso. Hueso esfenoides. Es un hueso impar situado en la parte media de la base del cráneo que forma parte de la estructura interna profunda de la cara, de las fosas nasales y del propio cráneo. En él se encuentra la silla turca donde se alojan las glándulas hipófisis. Hueso etmoides. Es un hueso irregular que se sitúa en la parte anterior y media de la base del cráneo. Se distingue una lámina vertical atravesada por otra lámina horizontal y dos masas laterales. Está diseñado especialmente para contener las raíces nerviosas del nervio olfatorio y contribuir en la formación y protección de los espacios aéreos. Hueso nasal. Es un hueso de la cara, par, corto y compacto, en forma de cuadrilátero, con dos caras, una anterior y una posterior, y cuatro bordes, superior, inferior, lateral o externo y medial o interno. Es el encargado de fragmentar a las fosas nasales en dos, es decir, que gracias a este hueso irregular, las fosas nasales se encuentran divididas. Hueso cigomático. Se encuentra ubicado entre el hueso frontal, el hueso esfenoides y el hueso temporal y el hueso maxilar, uniéndolos entre sí, formando el pómulo de la cara. Protege a los nervios y vasos sanguíneos de la cara y en ellos se fijan los músculos que ayudan a mover la mandíbula. Hueso maxilar. Presenta una base mayor o interna que forma parte de la cavidad nasal, una base menor o externa que se articula con el hueso cigomático y un reborde inferior donde se alojan los dientes de la arcada superior. Su función es sostener la piel de la cara y formar la estructura facial. Mandíbula. Presenta una parte media o cuerpo y dos extremos laterales o ramas ascendentes situadas en ambos lados del cuerpo. Es el hueso más denso y prominente de la cara. Permite la apertura y cierre de la boca. Esto permite la masticación de los alimentos y hablar. Este hueso se complementa con la presencia de los dientes y los molares inferiores. Por último, el hueso lagrimal es una estructura ósea irregular que se sitúa en la parte interna de la cara, por lo que está clasificado dentro del macizo óseo. Este además, gracias a sus caras y bordes, permiten la creación del conducto lacrimonasal. Tipos de huesos. Existe una gran variedad de tipos de huesos en la cara. Estos se dividen en dos grupos, en los huesos pares y los huesos impares. Se llaman huesos pares aquellos que contienen dos del mismo tipo ubicados a ambos lados de la cara. Uno se encuentra del lado derecho, otro se encuentra del lado izquierdo. Y los impares serían aquellos que solamente existe uno de ellos y se encuentra ubicado usualmente en la parte central del rostro. Entonces, empezaremos explicando los huesos pares. Podemos mencionar al primero, que sería el maxilar superior, que es este que se encuentra aquí en verde, que como mostramos en la pantalla. Estos son dos huesos ubicados uno al lado del otro. Estos se encuentran ubicados dentro del hueso molar. Ellos forman parte de la pared interna de la órbita y el techo de la cavidad bucal. Contienen unos orificios llamados alvéolos en donde se insertan los dientes y molares de la arcada dentral superior. El siguiente hueso sería el cigomático, que sería este que vemos aquí.
Este es uno de los otros de los grandes huesos de la cara, encontrándose estrechamente relacionado con el maxilar superior. Debido a su gran tamaño y estructura tridimensional, el cigomático forma parte de varias estructuras importantes de la cara, que serían la órbita, que está formada por la cara inferior lateral, y la mejilla, a la cual provee soporte óseo. Esto sería el cigomático, están aquí en un color como rojo, que podemos observar que se encuentran a ambos lados de la cara. El siguiente hueso serían los huesos nasales. Estos son dos huesos planos que podemos observar aquí, que se encuentran, serían estos dos. Estos son delgados y pequeños, que forman la parte anterior de la posición ósea de la pirámide nasal. Al unirse con los maxilares superiores y el hueso frontal, forma parte superior de la fosa nasal. Además, por debajo se apoya sobre el vómer, por lo que forma parte también de la estructura interna de la nariz. Ok, el siguiente hueso sería el palatino. Este se encuentra más bien internamente, ya se los muestro. Ok, listo, ahora. Bueno, este que está aquí en color azul sería el hueso palatino. Este es uno de los huesos pequeños, se ubica por detrás y por dentro de los maxilares superiores, formando el paladar duro o techo de la boca. Ok, otro de los huesos pares sería el palatino, que este es un hueso pequeño que se ubica por detrás y por dentro de los maxilares superiores. Y se los voy a mostrar, que este se encuentra más bien en la parte interna de los huesos de la cara. Okay. El palatino sería este, que está aquí en azul. Se lo muestro también del otro lado, aquí. Este está formado por el paladar duro o el techo de la boca, y a su vez también forma parte del piso de las fosas nasales. El siguiente que explicaremos sería el cornete inferior o la turbina inferior, que si los voy a mostrar. Estos de aquí en rojo también serían lo que es el cornete inferior. Este es una estructura ósea en forma de espiral que se encuentra prácticamente dentro de la fosa nasal. Su función es aumentar el área disponible para la mucosa nasal, de forma de que el aire que pase por allí se caliente antes de ingresar a las vías respiratorias inferiores. Además, esto también funciona como un filtro, ya que retiene partículas de gran tamaño que puedan llegar a ingresar a la fosa nasal. También tiene una barrera física ante cuerpos extraños que puedan ingresar accidentalmente o intencionalmente a las fosas nasales. El siguiente hueso sería el hueso lacrimal, que se los voy a mostrar, que serían estos dos pequeños que tenemos aquí. Estos también se conocen como unguis, que son dos huesos pequeños que se ubican formando parte de la cara inferior de la órbita, y estos huesos dan forma al conducto lacrimal. Ok, y con el hueso lacrimal ahí finalizaríamos lo que son la parte de los huesos pares. Ahora iniciamos los huesos impares. En estos solamente hay dos, en el que podemos mencionar lo que sería el vómer, que ya se los muestro. El vómer sería este que vemos como en un color grisáceo, este que está aquí, es el vómer. Este es un hueso único ubicado en la línea media, justo por detrás del cartílago de la nariz. Su función es dividir la cavidad nasal en dos conductos que corresponden a las fosas nasales, que lo tenemos aquí. Entonces, y otro de los huesos impares, por último, sería el maxilar inferior, que sería este, o también llamado la mandíbula, que se trata de un hueso único, móvil de la cara, que forma la mandíbula, como dije anteriormente, en la cual toma asiento las estructuras que forman el piso de la boca y la lengua. Además, este es el sitio donde se alojan los dientes inferiores. Aquí lo podemos ver. Es un hueso con dos articulaciones que trabajan al unísono, conocida como ATM, que sería articulación temporal mandibular,
Tal como su nombre lo indica, esta articulación une a la mandíbula al hueso temporal. Y aquí terminaríamos lo que serían los tipos de huesos. Yo les voy a hablar acerca de la relación de los huesos de la cara. Los huesos de la cara son un conjunto de complejas estructuras que entrelazadas en conjunto forman un complejo anatómico que lo conocemos como macizo frontal facial. Se trata de huesos de todas las formas y tamaños posibles que a pesar de estar unidos entre sí cuentan con características muy particulares. Les voy a ir mencionando los huesos de la cara y señalando y diciendo la relación de cada uno de ellos. El hueso maxilar, lo podemos ver aquí, los huesos maxilares, que estos, el hueso maxilar es un hueso de morfología irregular que ocupa la parte central de la cara, como podemos ver aquí, desde la parte superior de la boca hasta la base de las fosas nasales. El hueso de palatino, los huesos de palatino, lo podemos ver aquí en color azul. Esta es la continuación del hueso maxilar y es el que se adentra a mayor profundidad con respecto a la superficie de la cara. Tiene una forma de L y conforma el techo de la boca. Los huesos nasales lo podemos ver aquí, de color naranja. Estos son elementos óseos pequeños unidos entre ellos y que se sitúan en la parte media de la cara y conforman el tabique nasal, protegiendo así la nariz y albergando el cartílago en su parte distal, como lo podemos ver, se encuentran en la parte media de la cara. Los huesos lagrimales, que son estos de color violeta, y estos son pequeñas estructuras óseas situadas justo detrás del hueso maxilar y se trata de unos huesos localizados en cada cuenca del ojo. El hueso boomer. Si damos la vuelta, ya entramos. El hueso boomer es este que vemos aquí, de un color como chocolatito. Esto es un hueso situado detrás del maxilar, como vemos, justo por debajo de la nariz y que consiste en una fina lámina vertical que colabora en la formación del tabique nasal. La concha nasal interior o cornete inferior es una estructura ósea situada justo detrás de las fosas nasales. Su consistencia esponjosa le permite dar soporte a tejidos recubiertos de mucosa nasal y a vasos sanguíneos. Son estos de colores rojos, el cornete nasal inferior, aquí lo podemos ver de color rojo. Y por el hueso cigomático. El hueso cigomático tiene forma romboidal, como lo podemos ver aquí, de un color como rosado. El hueso cigomático, de igual forma aquí. Este se sitúa en la parte inferior lateral de la cuenca de los oculares, conformando así los pómulos. Es un punto de inserción para varios músculos faciales, responsable de la masticación y también participa en el sostenimiento del ojo. Y por último, la mandíbula. Como pueden observar, de un color como celeste. Este es el único hueso de la cabeza dotado de movilidad. Consta de una base y de dos ramas mandibulares unidas al hueso temporal para su fijación. Además de ser la base de la dentadura inferior, la mandíbula hace posible las funciones básicas de nuestro organismo como son el habla y la masticación. Suturas de la cara. Está la sutura frontocigomática, que es la sutura que conecta el hueso cigomático y el hueso frontal.
Sutura esfenocigomática es la sutura entre el esfenoide y el hueso cigomático. Sutura lacrimomaxilar es la sutura craneal entre el hueso lagrimal y el hueso maxilar. Sutura nasomaxilar es la sutura entre el hueso nasal y el apófisis afrontal maxilar. Sutura cigomática maxilar es una sutura entre el hueso maxilar y el hueso cigomático. Y la sutura temporocigomática es la sutura entre el hueso temporal y el hueso cigomático. Hoy les hablaré sobre los orificios donde pasan los nervios en pasos cercanos. Bien, empezaré a hablarles sobre el agujero incisivo. Como pueden ver, el agujero incisivo está ubicado en la parte de atrás de los dientes incisivos. También tiene una forma de un embudo donde se encuentra el hueso del paladar. En ese lugar pasan vasos sanguíneos, también pasan nervios. Como vemos aquí, pasa el nervio nasopalatino y el vaso esfenopalatino. Siendo con el siguiente orificio está el agujero palatino menor. Es el que está marcado con azul. El agujero palatino menor está ubicado en la parte posterior del agujero palatino mayor, que conecta la fosa pterigopalatina y la cavidad oral. En el agujero palatino menor pasa el vaso palatino menor y el nervio palatino menor. Continuando en sí, viene el agujero palatino mayor. El agujero palatino mayor está ubicado en el ángulo dietro que forma la porción horizontal del palatino y la cara interna del revólver alveolar. En el agujero palatino mayor pasa el vaso palatino mayor y el nervio palatino mayor. Siguiendo, el agujero rasgado posterior. El agujero rasgado posterior está ubicado en la base del cráneo y es una gran abertura entre el hueso occipital y la parte petrosa del hueso temporal. Como vemos aquí, pasa el nervio glosofaringeo noveno, el nervio vago décimo, el nervio accesorio espinoso décimo. Siguiendo con el siguiente orificio está el agujero rasgado anterior. El agujero rasgado anterior está ubicado en el vértice del peñasco temporal, en la proporción basilar del occipital. En este agujero pasa el nervio petroso mayor, que penetra detrás, arriba y sale por delante, que lo conduce al nervio teregiognieo. Siguiendo el agujero ovalado, el agujero ovalado se encuentra en la base del cráneo, en la porción anterior del hueso esfenoides. En este agujero pasa el nervio petroso menor, el nervio mandibular y la arteria. El agujero espinoso. El agujero espinoso pasa o está situado también en la base del cráneo, en la ala mayor del hueso esfenoides, donde se dispone posteriormente y lateralmente al agujero oval. En
Este orificio pasa los vasos meningeos medios y la rama meningea del nervio mandibular, siguiendo el conducto carotideo. Este conducto carotideo está ubicado en la base del cráneo, en la porción pedrosa del hueso temporal o el peñasco. En este conducto pasa la arteria carotidea interna. En la fisura petrotimpánica, que se encuentra en esta parte, la fisura petrotimpánica, ella se encuentra ubicada entre la porción timpánica y pedrosa del hueso temporal. También se sitúa en la región posterior-medial de la fosa mandibular. En esta fisura pasa la cuerda del tímpano del nervio facial. El conductillo timpánico. El conductillo timpánico está ubicado en la porción timpánica y pedrosa, en una cresta que separa el conducto carotideo del foramen yugular. Aquí pasa el ramo timpánico del nervio glosofaringeo noveno. El conductillo mastoideo. El conductillo mastoideo está ubicado en la parte lateral de la fosa yugular del hueso temporal. Aquí pasa el ramo auricular del nervio vago décimo. Sigue el agujero estilomastoideo. Este agujero se encuentra está ubicado en el peñasco del hueso temporal. Aquí, como podemos ver, pasaría el nervio facial duodécimo. Sigue la fosa yugular. La fosa yugular está ubicada. Esta fosa se encuentra entre los huesos temporal y el hueso entre el hueso temporal y el occipital. Aquí pasa el nervio glosofaringeo noveno, el nervio vago décimo, el nervio accesorio duodécimo y también el bulbo superior de la arteria yugular. El conducto nervioso hipogloso. El conducto nervioso hipogloso está ubicado en la parte medial y superiormente a cada cóndilo occipital, en la parte medial. En este conducto pasa el nervio hipogloso duodécimo. El agujero magno. El agujero magno está ubicado en la parte posterior inferior del cráneo, en la base del cráneo, en el piso temporo-occipital. Aquí pasa el plexo venoso vertebral de las raíces espinal de los nervios accesorios undécimo. Hay un conducto que se llama el conducto auditivo externo. En este conducto se recibe inervación sensorial general de los nervios trigémino, el facial y el vago, donde está incluido los nervios craneales, que serían el nervio craneal quinto, séptimo y el décimo. También
respectivamente el nervio auricular, que sería el nervio auricular mayor, el conducto auditivo interno, en la parte inferior, en la parte occipital. El conducto auditivo interno se introduce en el nervio facial séptimo y el nervio vestibulococlear y la arteria laberintica. Continúa el nervio, que sería el agujero etmoidal anterior, ubicado en la parte frontal, donde se presenta estos agujeros para que sean atravesados por el nervio olfatorio. Para continuar, que sería el orificio de la lámina cribosa. En este orificio sirve para que atraviese al interior del cráneo los nervios olfatorios para que proveen las fosas nasales que se dirigen al bulbo olfatorio en el cerebro. Aquí se encuentra el conducto óptico. Y en esta parte se llama la parte temporal derecha. Vemos también la fisura orbitaria superior. En esta fisura, que se encuentra aquí de color azul, se comunica con la órbita y permite también el paso de los nervios motores del ojo, el oculomotor, el troclear y el abductor, también el nervio oftálmico. Vemos también en la parte frontal el conducto, el agujero infraorbitario. Esto es un orificio del cráneo, parte que está sobre la fosa canina y debajo de la cavidad ocular. Por él corre el nervio infraorbitario, el nervio facial y el nervio maxilar. El agujero mentoniano, que se encuentra en la parte de abajo. El agujero mentoniano representa una de las ramas terminales del nervio mandibular. El nervio mentoniano es un nervio somático aferente que proporciona sensación al labio, la barbilla y el tejido blando gingival. Vemos en la parte interna el orificio redondo mayor y el orificio redondo menor. En el menor se encuentra el ramo meningeo del nervio mandibular. Y en el orificio mayor se comunica la fosa craneal, donde también pasa el nervio maxilar, del nervio trigémino y venas emisarias. Y por último, que sería el agujero cigomático izquierdo, que se encuentra en la parte cigomática izquierda. Aquí dice que en este orificio pasa el ramo cigométrico temporal del nervio cigomático. El viscerocráneo. A ver si me escucha. El viscerocráneo comprende los huesos faciales que se desarrolla principalmente de la mesénquima de los arcos faríngeos embrionarios. Se encuentra en la parte anterior del cráneo, aquí se puede visualizar mejor, y consiste en huesos que rodean la boca, la nariz, la cavidad nasal y mayor parte de la órbita ocular. Prácticamente hace referencia a la parte del cráneo que contiene la parte anterior del sistema digestivo y respiratorio. Está formado por 14 huesos, 2 impares y 6 pares. Dentro de los impares podemos decir que está el hueso de la mandibular y en la parte dorsal, a ver si le hacemos un poco de zoom, está el vómer, ¿no? Esos son los huesos impares. Y de los huesos pares podemos mencionar que tenemos el hueso cigomático, el maxilar,
el lagrimal, tenemos el hueso nasal, los cornetes, el cornete nasal inferior y también el hueso palatino. El viscerocráneo tiene básicamente dos funciones. La principal es proteger el encéfalo por su parte anterior y también sirve de zonas de inserción para los músculos de la cara, que nos permiten, entre otras cosas, tener expresiones faciales y vocalizar. Pero además, cada uno de estos huesos pueden tener funciones especializadas que se irán explicando a lo largo de nuestra exposición. Del neurocráneo. El neurocráneo es la cubierta ósea que cubre el encéfalo, las meninges craneales, aracnoides, vía madre y sus cubiertas membranosas adyacentes. Esta contiene también las porciones proximales de los nervios craneales y los vasos encefálicos. El neurocráneo del adulto tiende a estar formado por 8 huesos, de los cuales 4 son impares y están situados en la línea media, la cual es la frontal, el deltoides y el occipital, y 2 pares bilaterales. Ok, estos son los parietales y los temporales. Ok, el hueso etmoides. Este contribuye escasamente a la línea media del punto neurocráneo. Esto influye en que la forma de la parte principal en el viscerocráneo tiende a ser determinado por los huesos planos y partes planas de los huesos, que constituyen el neurocráneo. Son en realidad curvos con una superficie convexa externa. Esta superficie, y también es una superficie cóncava interna, ¿no? Sí. Estos huesos planos están cubiertos por fuera por un periostillo delgado y tapizados por dentro por la membrana meningea. Están formados también por 2 láminas de tejido óseo compacto, denominadas el punto de las tablas externas e internas, entre las cuales se encuentran una capa de tejido esponjoso de espesor variable llamada diploide. Bien, la clasificación en cuanto al neurocráneo en los segmentos son 2. El primero es el techo. Este es determinado por la novedad craneal o calvaria, conformados por los huesos planos, los frontales, los parietales y los occipitales. El suelo, el otro punto. Este es la base del cráneo, conformado por los huesos irregulares, los esfenoides y los temporales. Gracias.